Hola, de nuevo estamos aquí en este espacio desde el Rincón de la Fe. Soy Alfredo Pablo y estamos llevando a cabo un taller sobre la intercesión. El tema de este taller se titula Se buscan intercesores y el propósito es precisamente formar intercesores a través de toda la dimensión mundial, o sea, a través de todo el mundo, de manera que podamos integrarnos en ese ejército que tanto necesita el Señor, de personas que intercedan a tiempo y a destiempo. Como presenta esta figura, vemos precisamente la imagen de un detective que anda como humoreando, buscando, tratando de encontrar a alguien que le sirva, ¿verdad?, al Señor en este trabajo, en esta labor de interceder. El tema de hoy es el tema número 28 y es una de las características del intercesor y es un requisito. Y este requisito se titula o se llama, o llamémoslo así, identificarse con Cristo. Identificarse con Cristo es importante en esta labor. Dicen que los esposos pasan tanto tiempo después de los años que hasta llegan a parecerse físicamente, no solamente físicamente, sino también con una serie de detalles en lo que gusta comer, en lo que le gusta bailar, desear, dónde ir, qué tipo de película o teatro. De todas maneras se van pareciendo tanto uno a otro que llega un momento en que, bueno, hay una identidad tal que la gente ya cuando lo ven llegar dicen, ahí vienen los esposos. Yo creo que eso me pasa a mí con mi esposa Ingrid, ¿verdad? Que hemos vivido tanto tiempo juntos que ya hasta nos parecemos. Yo diría que hasta en lo físico. Pues yo diría ¿qué pasaría si el rostro que más deseáramos contemplar fuera el rostro de Jesús? Es decir, que Jesús fuera realmente el centro de nuestras vidas. Que quisiéramos actuar como Él actúa, que quisiéramos pensar como Él piensa, que quisiéramos hablar como Él habla y hasta sentir como Él siente. Pues precisamente creo que es una de las características más importantes de un intercesor, identificarse con Jesús, porque es un requisito. Pablo llegó a conocer tanto a Jesús que llegó a exclamar y expresar eso que él decía, ya no vivo yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es decir, anheló tanto asemejarse a su maestro, acercarse y identificarse tanto con Jesús, que pudo expresar esos sentimientos. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y como tenemos esa necesidad, como discípulos, los discípulos tenemos también que identificarnos con Jesús. No solamente identificarnos en cuanto a la manera de ser y de pensar, sino en todo el sentido de la palabra. Y de esa manera nosotros llegamos a compartir sus pensamientos, llegamos a compartir su palabra, llegamos a compartir su criterio, llegamos a compartir tantas cosas que nos identifican con Él, que al final, de toda manera, la gente empieza a ver en nosotros un portador de Dios, un teóforo, es decir, un portador de Cristo. ¿Por qué entonces es necesario que el intercesor se identifique con Cristo? Mira, el intercesor debe identificarse con el Maestro. Dice la carta a los Romanos 8:29, dice que todos sean uno, es decir, unidad con Cristo para que la gente empiece a reconocer que en nuestra labor de interceder, en nuestra vida como intercesores, la gente puede encontrar confianza y descubrir que puedes recurrir a cada uno de nosotros en sus necesidades, en sus anhelos, en sus cargas, y como que dice, lo ayudamos a cargar parte de su cruz. Para eso dice la palabra de Dios en Juan 3:30, dice, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Debemos seguir el camino de Juan el Bautista. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Juan el Bautista decía, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Que Él crezca y que yo disminuya. Uno de los problemas que tenemos siempre los evangelizadores, los que servimos al Señor de una u otra forma, es que siempre queremos como los primeros puestos.
a pesar de que Jesús nos invita a no ocupar los primeros puestos, como que queremos muchas veces estar delante. Y si oramos por un enfermo y el enfermo se sana, que es una labor de interceder, entonces decimos, yo oré por él. Y no se trata de eso. Es nosotros, Jesús delante y nosotros detrás. Y yo siempre tomo esa frase del padre Emiliano Tardif que decía, ustedes se imaginan que el domingo de Ramos, cuando la gente empezó a cantar hosana y a aplaudir y sacar las palmas de Ramos para alabar al Rey de Reyes, a Jesús, que venía montado en un pollino, en un burro, que el burro pensara que los aplausos fueran para él. ¿Verdad que no? Entonces se trata precisamente de identificarnos con Cristo. Y Juan nos lo define de esta manera. Dice Juan en este capítulo 3:30, dice, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Jesús, es decir, conviene que Cristo crezca y que más disminuya. Y es una canción que dice así. ¿Para qué? Para que la gente empiece a ver a Jesús a través nuestro. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que luchar. Tenemos que luchar para que Jesús haga morada en nosotros. Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2:20, ya lo había mencionado, dice que él parece que lo logró y pudo decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Wow, esto es fruto de una transformación diaria. Esto es fruto de una búsqueda incesante. ¿Qué quiere decir incesante? Es decir, ir detrás de algo con todo el anhelo, con todo el corazón. El rey David, yo lo mencionaba en otro de los programas, y decía que ese era su mayor anhelo. Y decía, una sola cosa quiero. Y eso es lo que él buscaba todos los días. Y él decía, anhelar, habitar en tu casa, Señor. Por lo tanto, nosotros para poder tener esa unión, común unión con Cristo, tenemos que ir todos los días tras eso, sacar nuestro tiempo de oración. Y no solamente tiempo de oración, sino que nuestra vida se convierta en una vida de oración. Por eso, un intercesor, cuando empieza a tener esa vida de oración tan intensa, esa unidad con Cristo, entonces comienza ese intercesor a ser alguien, como dice la palabra, es manso, humilde, es decir, pacífico. Así lo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad cuesta, porque la humildad implica que nos vamos despojando de nuestro yo. Va muy acorde con lo que decía anteriormente. Yo disminuyo de mi orgullo, es más, yo muero a muchos de mis anhelos como humano, de mi ego, de mi orgullo, de mis deseos, y todo lo voy desplazando para que Jesús vaya realmente gobernando mi vida. Por eso dice Jesús, aprendan de mí. ¿Y cuál es el modelo? ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos que anhelar? Dice Jesús, yo soy manso y humilde de corazón. La humildad es sencilla, es una persona que todo el mundo reconoce. No porque dice yo soy humilde, sino porque la gente por sus cualidades se acerca y ve que ahí hay un corazón dispuesto para escuchar. Un corazón dispuesto para disponer toda actitud y dejar que la necesidad del otro prime en ese corazón. Y ese comienza a ser tu prioridad, lo que llamamos en el mundo de la intercesión tu carga de oración. ¿Por qué una carga? Tomamos parte de esa cruz que ese hermano va llevando, o esa nación, o ese pueblo, y lo llevamos en el corazón. Y nos convertimos, como quien dice, en ese hospital donde viene Jesús a habitar y a sanar toda esa necesidad de los demás. Por eso el intercesor también nos dice Mateo 5:39, versículo 20, del 39 al 45, nos dice el Evangelio de Mateo. Dice, en pocas palabras, el intercesor es alguien capaz de excusar y de perdonar,
de orar por los que le maltratan y les agreden. Wow. Si usted quiere entender esto, mire un crucifijo ahora y transpórtese a esa imagen que manifiesta o refleja ese crucifijo también. ¿Y qué vimos nosotros o qué vemos nosotros? Vemos que esa fue la actitud de Jesús. Primero, siendo rey, muere en una cruz. Se deja que se burlen de él, que lo maltraten, que hagan absolutamente todo. Y ¿sabe qué? En su corazón jamás hubo un resentimiento, jamás hubo un odio, jamás hubo un rencor. Por eso Jesús, ¿qué hacía? Desde la cruz estaba excusándonos a nosotros de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y por eso Jesús fue capaz de perdonar. Pero no solamente de perdonar, sino también de orar por los que lo maltrataban y lo agredían. ¿Qué fue? ¿Cómo usted sabe eso? Miren, desde la cruz él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y parece que Jesús todavía profundiza más cuando dice, no le tomen en cuenta, Padre, sus errores, no le tomen en cuenta sus pecados. Muchas veces el Señor, cuando nosotros oramos, que nosotros intercedemos también en el nombre de Jesús, estamos diciendo, Padre, a este pueblo, a este pecador, a esta persona, no le tomen en cuenta sus pecados y sus faltas. Es decir, cuando nos agreden, también nos unimos en esos sentimientos de Jesús, lo imitamos y decimos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo más difícil es perdonar. Y a veces el que más sufre es el que no perdona. Yo recuerdo una vez, estando en una asamblea, una señora se me acercó y me dijo, ¿sabe? Hoy estoy feliz porque hoy pude perdonar. Qué bien, señora, le dije. Le pregunté, ¿y a quién usted perdonó? Me dije, ¿a usted? Le digo, ¿a mí? Sí, a usted, porque yo una vez, cuando estábamos en un congreso de renovación carismática, un día de sanación, terminó el padre Tardif y fue una jornada muy larga. Y yo me acerqué a usted y le dije, yo quiero hablar con el padre Tardif. Y usted me dijo, él se fue a descansar porque está muy agotado. Y precisamente estaba muy agotado, había sido una jornada de todo un día. Y la gente se le olvida que somos seres humanos, ¿verdad? Que también nos cansamos y nos agotamos. Jesús se cansaba también y iba a descansar. Y le insistía a los discípulos que descansaran. Pues entonces esta señora parece que no entendió. Y me dice, y desde ese día yo le tenía un rencor a usted que no lo podía perdonar, pero hoy lo pude perdonar. Y yo le dije, señora, ¿qué tiempo usted tenía con ese rencor? Tenía, me dice, más de 10 años. Más de 10 años llevaba en su corazón ese rencor hacia mí. Y ¿sabe qué? Yo nunca me enteré, pero la que sufría era ella porque odiaba. Por eso el perdón sana. Y eso es lo que Jesús nos enseña. También él dice, el intercesor también tiene que aprender a no buscar los primeros lugares. ¿Por qué? Porque el sitio de un intercesor, ¿sabe dónde están? Están a los pies del Señor. Por lo tanto, el intercesor es una persona decidida, tenaz, perseverante, atrevida y valiente. O sea, ojalá me pudieran poner la pócima a la menilla para que pudiéramos ver lo que estoy resumiendo. El intercesor es una persona decidida. ¿A qué está decidido? Está decidido a darlo todo por Jesús, a darlo todo por el reino de los cielos, a darlo todo para que las almas se salven, para que los seres humanos se salven, para que todos encuentren su liberación y su sanación. Y es una persona tenaz, pero también es perseverante. Perseverante no cesa, no para de orar, no para de interceder, pero también es atrevida y valiente. Es decir, se atreve a pedir algo que muchas veces nosotros pensamos que el Señor no nos va a escuchar. Atrévase. Eso es importante. ¿Y dónde vemos un ejemplo de intercesión atrevida? Mire, recuérdense la oración de Abraham a favor de Sodoma y Gomorra. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 18, del versículo 16 al 32. Entonces, Abraham, cuando el Señor le anuncia que va a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué hace Abraham? Siente compasión en su corazón. Es un sentimiento que tenemos que tener como intercesores. Y comienza Abraham, a regatear con el Señor.
Y comienza con una cifra muy alta, y si encuentra 20, si encuentra 40, si encuentra 20, y va rebajando, y el Señor le va cediendo, y le dice, si encuentro 40, no lo voy a condenar, si encuentro 20, no lo voy a condenar, y va bajando la cifra, y si encuentra 2, fíjense hasta dónde llega la misericordia de Dios. Y de eso como intercesores tenemos que estar conscientes. La misericordia de Dios no tiene límite, no tiene tiempo, no se detiene jamás, porque estamos en el tiempo de la misericordia que se inició con la venida de Jesús. Por eso la misericordia se inicia cuando Dios se acerca al hombre en la persona de Jesús, cuando ese que llega, ese Jesús llega y se entrega por nosotros, ese cordero inmolado se inmola por cada uno de nosotros, por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Y esa es la alegría que tenemos que proyectar y vivir como intercesores. Por lo tanto, ahí comienza Abraham a regatear, y el Señor en todas estas intercesiones o estas todas peticiones de Abraham cede. Pero ¿sabe qué? No lo encontró. Y el intercesor tiene una cualidad también, que se indigna ante la injusticia y no es indiferente frente al mal. Es decir, usted, por ejemplo, ve una situación, usted no puede tomar parte de ningún lado. Dios ama a todo, al que peca y al que no peca. Es decir, el Señor vino por todos, vino a salvar a todos. No hace diferencia, ni de raza, ni de nación, ni de pueblo. Me duele mucho, y como intercesor, cada vez que yo veo estos conflictos entre pueblos que se destruyen, solo por una manera de pensar, solo por un idealismo. Y algunos llegan a querer ser dioses actuando en el nombre de Dios Padre, o el Dios de Abraham, como muchos se identifican, sin saber que el Dios que ellos defienden, ese es el Dios que se hizo humano, que en la persona de su Hijo amado Jesucristo se hizo hombre para, sufriendo como hombre y experimentando todo el dolor de la humanidad, se entrega a una cruz para que todos puedan recuperar esa gracia de ser salvado. Y ser, como digo yo, integrado en esa unidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios hace esa labor a través de su Hijo amado. Pero hay una cualidad que yo quisiera que nunca perdiéramos como intercesores. Y es que cuando nos identificamos con Jesús, nosotros muchas veces, al identificarnos con Jesús, tenemos que seguir ese camino. Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, 22, dice que para lograrlo tenemos que revestirnos del hombre nuevo, que es Jesucristo. Y para lograrlo tenemos que seguir el camino indicado por el mismo Juan el Bautista, disminuir para que Él crezca en cada uno de nosotros. Y la identificación con Cristo, déjenme decirle, no es asunto secundario, no debe ser algo que usted deja de lado, sino que la identidad con Cristo lleva a pasos que tenemos que ir iniciando y tomando cada día en nuestra labor, en nuestro llamado, en nuestra vocación. Ya he mencionado algunos de ellos porque es parte de ser tenaz, es parte de perseverar, es parte de insistir, insistir a tiempo y a destiempo. Recuérdense esas lecturas que tanto encontramos en la palabra de Dios. Estoy tocando a la puerta y si abre, yo entro, dice el Señor. Pero también vemos esa lectura de esa viuda que insiste ante el juez. E insistió tanto hasta que el juez le hizo justicia. Yo a veces me dicen, ¿usted por qué ora tanto? O ya usted oró, ¿usted no cree que ya es suficiente? Y yo digo, mire, pienso que mientras haya guerra, mientras haya discordia en esta nación, en este mundo, quiere decir que precisamente hace falta que el corazón del hombre esté lleno del amor de Dios. Y esa es parte de nuestra labor como intercesores. Por eso, las últimas dos cualidades que yo quisiera mencionar es que el intercesor posee coraje.
Recordemos el profeta Elías. ¿Qué hizo el profeta Elías? Se enfrentó con los sacerdotes de Baal cuando restauró el altar del Señor. Váyase a Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 40. El intercesor es apasionado, no es mediocre. Entonces, vemos que como es apasionado, hasta llora, sufre. Recuérdense como Jesús cuando se encuentra con aquellas mujeres de Jerusalén que le dicen, no lloren por mí, lloren más bien por sus hijos. Y también dice Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Y llora, dice, llora tanto. Dice, ¿cómo hubiese querido cobijarte como la gallina cobija bajo sus alas a sus polluelos? Con esa esperanza que encontramos, y la podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 23 al 25, tenemos que mantener siempre esa insistencia de clamar a tiempo y a destiempo lo que el Señor nos está pidiendo y nos está clamando en todo momento. Por eso hoy quisiera pedirle al Señor que en este momento derrame sobre cada uno de nosotros su gracia, nos siga manifestando su presencia a través de su Espíritu, para que ese corazón de intercesor se vaya transformando día a día, para cada día parecernos más a Él, en que nunca escatimó nada, sino que le dio todo para que el reino de su Padre, su reino, se estableciera entre nosotros y todo el mundo encuentre vida y vida en abundancia en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos llene de su paz. Y recuérdese siempre que Dios nos ama y que Jesús sigue vivo hoy. Amén.